ayer por la tarde, y ayer por la tarde respondía Marlaska diciendo que este señor no estaba en el radar. No ha estado nunca, pero tampoco lo ha estado por radicalización en ninguna de las bases de datos de los países, de los distintos países amigos. Bueno, eso es lo que dice Marlaska, pero todas las informaciones apuntan a que este señor estaba siendo perseguido por la policía, investigado por la policía por movimientos sospechosos desde hacía 4 días antes, y que el mismo día del atentado estaba publicando en las redes sociales mensajes a favor del Estado Islámico. Y digo yo que la policía sabe leer y que por lo tanto estará monitoreado. Claro, es que sorprende las palabras del ministro Marlaska cuando dice, bueno, es que no estaba en el radar. Como si no fuera con su propia cartera. No, oiga, si no estaba en el radar es porque su incompetencia. Su ministerio ha hecho mal los deberes. Claro. Porque efectivamente, si este individuo, por lo que se va sabiendo, primero ya tenía una orden de retorno desde Gibraltar a su país de origen. Que se ejecutó en 7 días, y aquí tardamos 7 meses y todavía no se había cumplido. Efectivamente. Por otro lado, aquí tenía una orden de expulsión, que ya hemos dicho en la primera parte de este programa que hay 2 tipos de procedimiento que están establecidos en la propia ley de extranjería. Uno el ordinario, otro el preferente, que sabiendo que este individuo podía ser, porque ya había sido expulsado, en este caso de Gibraltar, una amenaza para el orden público, ¿por qué no se le aplica el preferente, que en 48 horas tendría que estar deportado a su país o internado en un centro de internamiento de extranjeros? ¿Por qué se le aplica el ordinario, supuestamente? Y 2 o 3, si se le aplicó el ordinario, ¿por qué se tarda 7 meses en, bueno, no ejecutar la orden de expulsión? ¿Tenía un recurso, quizá? ¿Había solicitado protección internacional de asilo y lo había suspendido? Bueno, estas cuestiones que también son lícitas y también están en la ley, pero tendrán que aclararse. No, y yo quiero que se aclare también porque no estaba en el radar cuando estaba publicando mensajes a favor del Estado Islámico. Porque lo que es seguro es que la policía no es tonta. O sea, que la policía leyó. ¿Por qué leyó y no estaba en el radar? ¿O es que el ministro está engañando? Yo creo que el ministro tiene una costumbre, y es echarle los muertos a sus funcionarios. Claro, es decir, claro. no es la primera vez que intenta hacer responsable a la policía de las propias carencias del propio Ministerio del Interior. Entre el 1 de enero y el 30 de agosto, la policía dictó 18.676 órdenes de devolución. Solo se cumplieron el 2,88%, lo que quiere decir que un 97,22% siguen estando en nuestro país. Y cada año que pasa son menos las devoluciones que se hacen. Claro. Eso es la responsabilidad del Ministerio del Interior. Por otra parte, el problema no solo es de inmigración ilegal, es decir, el problema del radicalismo no solo se da, y hay que atajarlo, en la inmigración ilegal. Tenemos serios problemas con la segunda generación de la inmigración legal, a la que, como denunciaban ayer los portavoces policiales, se les da en este país con mucha alegría la nacionalidad española y se les permite empadronarse a pesar de ser inmigrantes irregulares. Es decir, que lo que este caso nos ha destapado, además de, lógicamente, la tragedia de Diego Valencia, es que hay muchas cosas que resolver en nuestro trato con el radicalismo, venga de la inmigración regular o de la inmigración irregular. En general de la inmigración irregular, y donde hay un 97% de fracaso, hombre, es un porcentaje muy alto, ¿no? ¿Y por qué tenemos que fracasar tanto? Porque para hacer una orden de expulsión hay un policía que está trabajando. Bueno, todas esas horas del policía a la basura. Claro, me parece oportuno matizar una cosa que has comentado, Antonio. Yo te he entendido, pero es decir, la segunda generación o aquellos ciudadanos extranjeros a los que, bueno, cumpliendo los requisitos se les otorga la autorización de estancia o de residencia o bien la nacionalidad española, no estamos en contra de ello, sino que aquel que, aunque lo haya conseguido de forma regular, cometa delitos o esté radicalizándose en grupos de estos terroristas, pues obviamente habrá que revocar esas autorizaciones de residencia, facilita, ¿no? Es decir, Sí. Este país es bastante laxo a la hora de facilitar la permanencia en nuestro interior. Por cierto, viaja a Argelia y el ministro del Interior y tendrá que resolver el rumor
por decirlo de alguna manera, de que Argelia, desde que rompimos las negociaciones por lo del Sáhara, se niega a recoger a ningún repatriado argelino. Correcto. Con lo cual, todos los repatriados que nos vienen llegando efectivamente, Sí, sí. desde el norte, desde el mar Mediterráneo, en la costa de Argelia, que ya denunció nuestro colaborador Rubén Pulido, que están colonizados algunos de ellos por grupos radicales y que nos llegan aquí, pues ya no los podemos devolver. Hay un problema gravísimo de que muchos de los que vienen en patera vienen sin pasaporte para que, al no saber de qué nacionalidad es, no lo puedes deportar, pero es que cuando lo sabes te lo tienen que aceptar. Claro. Y si no te lo aceptan, ¿qué haces? Es el caso pues de te lo tienes que quedar. Claro. ¿Y Marruecos está colaborando? Porque ya sabemos que Argelia no. ¿Y Marruecos? ¿Está colaborando? Todas esas cuestiones... Supongo que se llevará la cumbre hispano-marroquí de la es. próxima semana, digo yo, ¿no? Esas cuestiones son las que la ciudadanía tenemos derecho a saber. Que no haya oscurantismo y desde el Ministerio del Interior, hombre, lo que cualquier ciudadano, yo por lo menos espero, es que más allá de tirar balones fuera diciendo que no estaba bajo ningún radar, que explique precisamente estas cuestiones. ¿Tenía o no tenía orden de expulsión? ¿Por qué no se ejecutó? ¿El país de origen ha acogido esa orden de expulsión o la ha denegado, etcétera, etcétera? Efectivamente, tenemos derecho a saber. ¿Y por qué no estaba en el radar cuando este señor, esa misma mañana, estaba publicando mensajes laudatorios del Estado Islámico? Claro. Y mensajes repugnantes sobre las mujeres. Y una de sus webs que consultaba habitualmente, al parecer, según denuncia la prensa, está en Ceuta. Es decir, una de las webs radicales, una estaba en Ceuta y otra estaba en Tánger. Es decir, con lo cual, evidentemente, la de Tánger hace mucho tiempo que dejamos de tener control sobre ella, pero yo creo que sobre la de Ceuta, es decir, más allá de eso, el Ministerio del Interior tiene que tenerlas localizadas. Claro. Y yo no sé si se podrá hacer algo o no contra esas webs, supongo que sí. Claro que pues claro, están emitiendo discursos de odio. Claro que se puede. Y la policía puede monitorizar a quién sigue determinada información y tal, claro que se puede. No, y la Fiscalía... Entonces, ¿por qué no lo estaba haciendo? Esa es la incógnita. No, pero que no solo se puede, es que se debe. Claro, es decir, la Fiscalía efectivamente debería de actuar conforme a cualquier página web, en este caso, que emita publicaciones de odio, o como puedan ser estas. Bueno, de momento el ministro ayer dijo que no había convocado la pacto antiterrorista, antiyihadista, tampoco la Comisión de Delitos de Odio, y que estamos esperando a ver qué da de sí la investigación, etcétera. Cuando etcétera, el bulo del... Mira que se dieron prisa en tiempo real cuando no había nada. Y aquí, desgraciadamente, hay un fallecido, hay una víctima. Oye, y todavía estamos investigando. Por cierto, el 16 de diciembre, Vox preguntó al gobierno por escrito cuántas órdenes de expulsión no estaban cumplidas y por qué no estaban cumplidas. A día de hoy, a nosotros no nos ha respondido, pero a vos tampoco. Ya. Es decir, que las preguntas las contesta el gobierno cuando le parece oportuno. Sí. Una falta de si tiene falta de transparencia con Bruselas, imagínate con Vox o con nosotros, ¿no? Es alucinante. Pues sí, pero lo que decimos, el ciudadano español tiene derecho, porque con los impuestos pagamos, ¿verdad? Pagamos la cartera también del ministro y tenemos derecho a saber, sobre todo cuando la seguridad del Estado está en peligro por individuos como el que ahora ha atentado, ¿no? Y ha asesinado a esta víctima inocente. Por tanto, tenemos que obligar a que haya mayor transparencia, no solo desde los grupos políticos de la oposición, también desde estos altavoces y desde toda la sociedad civil, porque a mayor oscurantismo, pues mayor inseguridad jurídica y peor seguridad en el terreno que tendremos. Pero lo que no termino de entender es por qué no se convoca la reunión del pacto antiyihadista, porque aquí ha habido un atentado yihadista. Este señor entra gritando: Alá es grande, voy a matar a todos los cristianos. Desgraciadamente hay una víctima mortal. Yo no sé qué hay que esperar para convocar el pacto antiyihadista. Pues está precisamente previsto para esto. Y en otros países, hace poco fue en Francia, creo recordar, donde hubo también un atentado con estas connotaciones del radicalismo fundamentalista y tardaron 0, en actuar, pues ¿no? Claro. Bueno, pues aquí no, yo tampoco lo entiendo, Luis, no tengo la respuesta. El mensaje, a lo mejor lo que se pretende es no generar alarma, etcétera, pero es que la sociedad ya está alarmada. Es al revés, lo que estaría mucho más tranquila si ve al gobierno tomando el toro por los cuernos. Y hay una víctima mortal. El juez va a imputar por delitos claro. de asesinato por terrorismo, con lo sí. cual, evidentemente, el intentar refugiarse en una barrera semántica por parte del Ministerio del Interior de que si están en marcha las investigaciones, precisamente es ahora cuando tendría que dar explicaciones el gobierno de hasta qué punto existe nuevas tramas. Es que
cada cierto tiempo en España se detienen este tipo de tramas. Lo que pasa es que ni el Ministerio tiene, al parecer, demasiada intención, por lo que tú decías, por aquello de que casi siempre son los mismos de la misma religión a los que se detiene, pues por, al parecer no pretender complicar mucho la historia, ni siquiera ya da a conocer en comunicados este tipo de detenciones. Lo que pasa es que, bueno... Claro, y habla de oscurantismo, si es que seguimos sin saber qué es lo que pasó con el famoso teléfono de Pedro Sánchez y sus conversaciones posteriores con Marruecos, con lo cual no sé... Aquí hay un tema jurídico también de importancia en esto que estamos comentando, porque claro, se puede decir, los malpensados, que, bueno, es que claro, lo que quieren es etiquetar por la razón ideológica de... No, es que mire, el delincuente es un delincuente, sea blanco, negro, chino, amarillo, fundamentalista, católico, ortodoxo, lo que sea. Eso siempre que mate, ha cometido un delito. Pero sí tiene una trascendencia, porque si además pertenece a una organización criminal y además dentro de estas organizaciones terroristas, tiene un agravamiento de pena y el procedimiento que se sigue además judicialmente es otro. Por tanto, claro que tiene relevancia y claro que necesitamos saber si pertenece o no a una cédula terrorista, si era un lobo solitario o si pertenecía a una cédula con otros miembros de la Eso es lo que se está investigando, que por cierto se ha prorrogado su estancia en prisión para poder tener una investigación más a fondo, así lo ha decretado el juez, y enseguida les contamos todos los detalles. Pero antes, Antonio, hablabas de un 97% de fracaso en las órdenes de expulsión. Tiene todos los detalles nuestro compañero Unai Cano. Sí, Luis, el atentado en Algeciras de este miércoles ha reabierto el debate sobre la gestión de la inmigración ilegal, y es que el asesinato fue provocado por un marroquí con orden de expulsión desde junio de 2022. Pero analicemos las cifras de lleno. El Gobierno de España ha practicado 539 expulsiones a lo largo de este último año. Eso pese a que hubo 18.676 resoluciones dictadas, es decir, menos del 3% de las órdenes de expulsión de inmigrantes ilegales en el último año, en concreto un 2,2%. Si lo comparamos con años anteriores, el cambio es más que notable. Veamos. Ojo a 2021, las órdenes de expulsión entonces crecieron hasta alcanzar las 42.614 y se practicaron 1.417, o sea, un porcentaje ligeramente superior al de este último año, y cuanto más nos remontamos al pasado, más se evidencia el cumplimiento de estas órdenes. En 2020, 1.623 de las 37.287 fueron ejecutadas, un 4,3%. Por último, en 2019, año en el que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, España llevó a cabo 5.393 expulsiones pese a la inestabilidad política del momento, un total del 19,3% que revela la tendencia del gobierno socialista. Gracias, Unai. Preocupantes esas estadísticas, a pesar de que esos datos ponen encima de la mesa un fracaso solemne del 97%, y a pesar de que el yihadista publicaba mensajes yihadistas y, sin embargo, según el ministro, no estaban en el radar, todos esos asuntos no han sido tema de polémica. No ha habido polémica por el hecho tampoco de que los ministros de Podemos no hayan condenado el atentado. Sin embargo, se ha montado una polémica porque Feijóo hablara de radicalismo religioso. Alucinante. El terrorismo islámico es un problema de toda la sociedad europea. No verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias. Primeras declaraciones del presidente del Partido Popular, y comienzan entonces los ataques. A veces es mejor estar callado. Así respondía la ministra de Educación, a la que se unían varios medios. El gobierno, indignado con el líder del PP, cree que actúa de forma irresponsable por la presión de Vox. Y más críticas al Partido de los Populares. Ángels Barceló asegura que son palabras fuera de lugar y que introducen una tesis que se desmarca de la unidad de todas las fuerzas políticas para hacer frente a la ultraderecha en un aspecto, la inmigración, que es un aspecto en el que Vox siempre incide para conseguir más votos. Y atención, porque el Gran Wyoming, en un intento de hacerse el gracioso, tacha a Feijóo de radical. Con todos ustedes, queridos amigos, el moderado del Partido Popular. Joder, si llega a ser el radical, bueno, pues diría algo parecido, francamente. Y como remate final, unos pocos y unas declaraciones, dejarme que simplemente diga, inapropiadas, en modo alguno, definen a un país como es el nuestro. Después de esa lluvia de críticas, el líder del Partido Popular aprovechó otro acto para rectificar. Es evidente que lo que
ha ocurrido no tiene que ver con las religiones. Todos coincidiremos en que con carácter general no hay un problema de terrorismo católico en el mundo. Sin embargo, sí hay un problema de integrismo islámico en algunos lugares del mundo. Y repite, para dejar clara su postura. No podemos en ningún caso criminalizar ninguna religión, prudencia, y no utilizar un caso de fanatismo para estigmatizar ninguna religión ni para criminalizar ninguna religión. Presión por parte de algunos medios y miembros del gobierno que parece haberse normalizado. No, la verdad es que no termino de entender la polémica. Un señor entra en una iglesia al grito de Alá es grande, asesina a un sacristán, eso se llama fanatismo religioso en mi pueblo. Entonces, si hay un fundamentalismo religioso, fanatismo religioso, como lo queramos llamar, resulta que es un motivo de polémica.